Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El país atraviesa por la peor crisis de seguridad en bastante tiempo, en muchos años, y hoy hemos convocado a dos personas expertas en el tema, con mucha experiencia, para comprender lo que está pasando y cuáles son las soluciones que se podrían plantear. En primer lugar tenemos a el señor Stu Velasco, ex subdirector de la PNC y consultor en temas de seguridad, y Corinne Dedic, investigadora de temas de seguridad del CIEN. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Velasco, ¿cómo entender la crisis que está pasando ahorita el país? ¿A qué se debe? ¿Por qué en estos momentos? ¿Tiene algún tinte político, como lo decía o lo insinuaba el presidente? ¿Cuál es su lectura, según la experiencia que usted tiene? Yo considero que estamos viviendo la más alta crisis de las cárceles debido al abandono institucional por gobiernos que ha existido, que se ha discutido en diversos paneles de seguridad. Y sí creo que tiene que ver muchísimo, también aunado a esto, la metamorfosis criminal que han tenido las pandillas, que después de tener una única operación en el tema de extorsión, han mutado y han crecido al trasiego, a la venta del narcomenudeo en el país, y eso les ha hecho, digamos, más fuertes operativamente. Segundo, yo sí creo que hubo una sintomatología previo a lo que estaba ocurriendo que no fue abordada, digamos, de la mejor manera en cuanto a dos responsabilidades, diría yo, la del gobierno pasado del señor Alejandro Yamatei, que no hubo voluntad o no empezaron a construir y menos terminar una cárcel que realmente garantice el aislamiento, por ejemplo, de estos terroristas pandilleros. Y en este gobierno de 2 años tampoco fueron hábiles y capaces de terminar la cárcel. ¿Y por qué lo decimos? Porque un gran problema es de que no hay un recinto, no hay infraestructura en el sistema penitenciario, y es por ello que era más que urgente y necesario para tener éxito en la política de seguridad que de este gobierno, haber construido la cárcel y haberle garantizado al sistema de seguridad y justicia que por lo menos los pandilleros iban a estar en un lugar que no pueden estar motines, que no pueden seguir dirigiendo los crímenes en el lugar. Lo que hoy ha pasado, decimos que es la más grave crisis del sistema penitenciario, porque ha redundado en las calles de Guatemala con 10 policías asesinados y logró paralizar el sistema de justicia y de persecución penal del país, más el de educación. Licenciada Dedic, ¿coincide con ese análisis que hace el señor Velasco? Las pandillas han mutado, son un grupo criminal mucho más peligroso, y en su amplia experiencia estudiando el sistema penitenciario, ¿ha llegado al momento del colapso del sistema penitenciario? ¿Es que simplemente ya no da más? ¿Cuál es su lectura? Sí, coincido con lo que ha expresado el licenciado. Lo que se ha venido viendo ya desde más de una década es que la institución del sistema penitenciario ha sido rebasado. Ha sido rebasado en cantidad de personas que debe de custodiar, ha sido rebasado porque no tiene suficiente personal, las instalaciones no son suficientes, ya no obedecen, digamos, a las necesidades que hay hoy en día, y también que el perfil de los privados de libertad ha ido cambiando. O sea, hace 40, 50 años, cuando se construyó la infraestructura penitenciaria, no había pandilleros, no había narcotraficantes, no había crimen organizado como lo hay ahora, no había exfuncionarios, no había gente con tanto poder económico. El tema de la tecnología, que también vino a complicar el tema de las llamadas ilegales desde los centros penitenciarios. Entonces, lo que podemos ver es que es una institución que ha sido totalmente rebasada, y que no se han hecho ajustes en los últimos 15, 20 años para ir cerrando esa brecha. Entonces, esas deficiencias estructurales cada vez se han vuelto más graves,
y obviamente no se pueden componer de un día para otro, pero cada vez se vuelve más complicado para la institución de poder mantener el control en esos recintos penitenciarios, digamos que ya están totalmente desactualizados. Licenciado Velasco, el ministro de Gobernación pues, ha indicado que básicamente no está dispuesto a negociar con las maras y en los últimos periodos de gobierno, digamos en los anteriores, pues él sugiere de que de alguna forma hubo una especie de pacto con las maras, de darle ciertos privilegios para que pues simplemente no organizaran esos motines y mantenerlos de cierta forma contentos para que no molestaran. Y lo que ha hecho este gobierno es romper ese pacto que se había hecho en el pasado y que de alguna forma eso está provocando estas reacciones por parte de las maras. Y de hecho, este centro, digamos, de Renovación 1, que en principio es una cárcel de máxima seguridad, pero hemos visto que tiene demasiadas falencias, el ponerlos ahí, pues al parecer provocó esta reacción. ¿Coincide con esa lectura o tiene algún elemento crítico al respecto? No, cuando escucha a las autoridades, estas versiones, uno, digamos, esperaría que tuvieran evidencia dura para poder sacar las conclusiones. En cuanto al actual ministro, el licenciado Marco Villeda, yo lo que considero es de que él heredó él hereda las consecuencias de un mal manejo de la seguridad por parte del ministro Francisco Jiménez, y que hoy que él recibe el Ministerio de Gobernación, explota, sin nosotros, en la cara todo el desatino de la seguridad que hubo en el manejo de las cárceles. ¿Y por qué lo decimos con responsabilidad? Porque si hacemos un recuerdo breve, la fuga 20 pandilleros la conocemos los guatemaltecos, primeramente no por una versión oficial del Estado, que parecía que tenía la información que eso ya había ocurrido, sino nos enteramos por filtración de información de periodistas y de otras fuentes. Y entonces se ven obligados a decirlo oficialmente. ¿Y por qué esto es grave, estimado Miguel y ciudadanía guatemalteca? Porque nosotros tenemos que estar enterados de esa fuga masiva de 20 terroristas, porque se acrecentó la inseguridad de los guatemaltecos. En cuanto a Renovación 1, esto fue uno presentado como éxito al presidente Bernardo Arévalo, pero falló en su totalidad a los 2 meses, y muy probablemente falló por una mala infraestructura que se realizó y también falló probablemente por ese desbordamiento de corrupción que tiene el sistema penitenciario. Todos los gobiernos, Miguel, han tenido fugas de reos, pero lo más importante es también revisar hasta dónde la infiltración del crimen organizado, y hay que decirlo muy seriamente, si hubo un pacto con autoridades por parte de pandilleros, habría que ser muy prudente si fue un gobierno pasado o si no hubo un contacto directo por algún funcionario del actual gobierno que haya dejado comprometido la seguridad que el ministro Villeda recibe en un caos y una desacción total. Hablemos de soluciones, licenciada Dedic. Como ya nos describía el señor Velasco, es un desastre y usted misma lo decía, ha sido un descuido durante muchos años, está prácticamente obsoleto. ¿Qué opciones tienen las actuales autoridades para poder solucionar esto en el corto plazo? Primero, con el régimen disciplinario, porque pareciera que los presos pues básicamente controlan las cárceles, tienen dominio de las cárceles, el Estado es incapaz de poner orden. Y segundo, en lo que ya dijeron ustedes, en tema de infraestructura, ¿es posible construir una cárcel de alta seguridad en cuestión de meses? Hablemos un poco de la comparación que tenemos con nuestro vecino en El Salvador, que si bien uno puede criticar pues todo el tema de respeto a derechos humanos, lo cierto es que la cárcel que han construido pareciera que sí cumple
con el propósito de, básicamente doblegar y tener bajo control a la población carcelaria. ¿Cuál es su lectura y cuáles son las recomendaciones al respecto, licenciada? Bueno, definitivamente el tema de la infraestructura es clave para estar controlando especialmente a los privados de libertad que están haciendo problemas adentro de la cárcel. Considero que eso es lo prioritario ahora, porque lo que se ha hecho una y otra vez es simplemente remozar y remodelar algún centro ya existente para después como convertirlo en un sector o en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, la infraestructura antigua no reúne realmente los requisitos para una verdadera cárcel de alta seguridad. Creo que a corto plazo, o sea, a inmediato plazo, es bastante difícil lograr acciones que tengan un efecto ya más sostenido, porque pues las carencias son cuestiones que se resuelven a mediano y largo plazo. Creo que ahora es importante que se controla de mejor manera, digamos, con mayor personal y mejor supervisión, especialmente los centros donde están recluidos los terroristas, hablo de ambos pandillas, porque hay antecedentes de que ellos, ¿verdad?, se ponen de acuerdo y hacen o orquestan motines en varios centros. También me parece de suma importancia cortar la comunicación, lo cual significa tratar de sacar la mayor cantidad de celulares posibles, porque una y otra vez se ha comprobado que sí tengan celulares adentro. Ahora, ya para poder tener un mayor control, sí se requiere una cárcel de máxima seguridad. El gobierno ya la había anunciado, derivado de la aprobación de la ley antipandilla que manda la construcción de 2 centros de máxima seguridad. Pero sí quiero hacer énfasis en 2 cosas. Primero, que es importante que sea construido como una verdadera cárcel de máxima seguridad, o sea, con una arquitectura que responde a las necesidades de ese tipo de reclutamiento, con materiales tal cual como debe ser y sobre todo que tenga celdas individuales. Porque creo que el mayor problema que tenemos actualmente con la infraestructura son esos sectores donde se encuentran 40, 50, 100, 200 personas juntas que se mueven y se manejan en grupo y que obviamente son muy, muy difíciles de controlar. Y aparte de eso, después, no solamente es de construir e inaugurar ese centro, sino también contar con los recursos, el personal suficientemente capacitado, la inteligencia y los sistemas de monitoreo para supervisar el adecuado funcionamiento de esa cárcel de máxima seguridad y no que después de 6 meses ya tenemos el mismo desorden como en los otros centros carcelarios. Señor Velasco, ¿qué cambios se tienen que hacer al régimen del sistema penitenciario? Porque pareciera que la ley que rige el sistema disciplinario dentro del sistema penitenciario pues es básicamente obsoleto para poder poner control dentro de las cárceles. El Congreso tiene que hacer una reforma a esa estructura legal para darle más herramientas al sistema penitenciario para poder controlar a los privados de libertad. Se tiene que cambiar el reglamento y además el director actual de la policía indicaba que pues, una de las soluciones podría ser poner soldados o personal del ejército dentro de la cárcel. ¿Es eso posible? Se nos está terminando el tiempo. Quisiéramos saber su opinión. Yo diría que mientras salimos a una solución integral y que esperaríamos que pudiera planificarse ordenadamente por parte del gobierno, sí es necesario utilizar en todos los perímetros primarios de las cárceles al Ejército de Guatemala con acompañamiento de guardias del sistema penitenciario que sean calificados y sean revisados en sus mientras logramos definitivamente construir la cárcel. Si no construimos la cárcel y no refundamos con personal nuevo, creo que vamos a estar haciendo más de lo mismo. Y el director de la Policía Nacional Civil
lo ha gritado a los cuatro vientos, no ahora, desde hace más de un año, pidiendo de que se atienda el sistema penitenciario, pidiendo que se construya una cárcel y también pidiendo que los jueces no dejen libre a las personas que no tienen que estar libres por una medida sustitutiva que no cabe en el marco legal. Creo que eso es lo que se tiene que hacer a corto plazo y el presidente Bernardo Arévalo tiene que revisar los informes que le llevaron anteriormente de seguridad, revisar las estrategias que antes le vendieron, porque lo llevaron a una carta de renovación 1 que no era lo que le prometieron. Entonces, si él revisa actualmente la política de seguridad y el ministro Marco Villeda está muy atento a no seguir heredando el colapso de inseguridad que le llevaron, creo que podríamos tener un éxito para todos los guatemaltecos y hacer un llamado a unirnos todos los guatemaltecos para buscar una solución de fondo en el sistema penitenciario que tenemos que invertir. Respecto al marco legal, yo diría que no es el mejor, pero tampoco es el peor marco legal. Con el actual marco legal, mientras es una reforma al sistema penitenciario, se puede tener aisladas a las personas, se puede tener control, pero el gran problema es que nadie ha querido atender el sistema penitenciario en cuanto a recursos humanos y menos en cuanto a la estructura. Es determinante construir la cárcel nueva para Guatemala y poder garantizarle al sistema de seguridad que esto no va a seguir delinquiendo y no van a seguir desafiando en la guerra que tienen al Estado de seguir asesinando policías. Se nos está terminando el tiempo, licenciada Dick, pero un comentario sobre el hecho de que los jueces pareciera que resuelven muchas veces para beneficiar a los reos. Y vemos que muchas veces se busca aislar a estos reos y se presentan recursos legales para impedir que sean aislados bajo el argumento de que se está violentando los derechos humanos, cuando son personas ya catalogadas como terroristas, son de alta peligrosidad, manejan el crimen organizado dentro de las cárceles. ¿Qué cambio se tiene que dar también en el sistema legal para que los jueces no terminen beneficiando a estos terroristas y que también sea, como ya decía el señor Velasco, frustrante para los policías estar atrapando constantemente a este tipo de criminales? Los dejan libres, los beneficia. Pareciera que el sistema legal está para servir a estos criminales. Sí, de hecho entiendo perfectamente esa frustración de parte de los agentes de la policía, porque ellos se esmeran, ponen hasta en peligro su vida para capturar a las personas. Cada vez que hay un motín, una emergencia en el sistema penitenciario, ellos tienen que intervenir para ayudar y obviamente pues no es su quehacer. Ahora, yo creo que una cárcel de máxima seguridad no es sinónimo de no respetar los derechos humanos, ¿sí? Creo que hay que aclarar ahí los conceptos, pero tampoco tener derechos humanos tampoco significa que uno pueda hacer lo que se le da la gana. O sea, las personas están condenados o están en prisión preventiva, están en un centro carcelario y deben de respetar las reglas porque no están en su casa. Ahora bien, yo pienso que ante la situación que estamos viviendo y el perfil de privados de libertad, ya terroristas, otro tipo de crimen organizado, gente peligrosa, que también tiene cero interés en rehabilitarse, o sea, eso también hay que decirlo, no, ellos no tienen interés en rehabilitarse. Entonces, para ellos sí se necesita un régimen realmente de máxima seguridad. Y yo ahí sí pienso que se pudiera hacer una modificación a la ley, creando un régimen interno diferenciado para las cárceles de máxima seguridad, en donde hay ciertas restricciones en temas de visita, en tema servicios. No estoy hablando servicios de salud, eso para nada, siempre hay que garantizar el acceso a la salud, pero por ejemplo en servicios de rehabilitación, etcétera, tema de cómo se maneja la visita, los movimientos, toda la logística a lo interno, porque es un régimen de máxima seguridad. Eso no riñe con los derechos humanos. Y para el otro grupo de privados de libertad que no tiene que estar recluido en condiciones de máxima seguridad,
ellos pueden seguir con la legislación que tenemos actualmente y no hay ningún problema. Señor Velasco, ¿será suficiente un mes de estado de sitio o posiblemente se tenga que extender un poco más rápidamente? Considero que, dada la envergadura del desafío, el estado de sitio tendrá que tener por lo menos 6 meses para que los sistemas de inteligencia, de seguridad, puedan ir tras los objetivos y poder capturarlos de una vez por todas. Licenciada Edix, ¿será suficiente un mes o habrá que extenderlo unos meses más? Creo que es difícil decirlo ahora. Parece corto el tiempo. Creo que es importante que haya claridad qué es lo que va a hacer el gobierno durante ese estado de sitio, cuál es el plan y hacer una evaluación de los resultados y de la necesidad de una posible renovación del estado de sitio ya cuando se va a terminar. Muchísimas gracias a ambos. Se nos terminó el tiempo, pero gracias por su análisis y esperamos que el gobierno central, pero también los diputados y el sistema de justicia pongan de su parte para poder resolver este problema que ya se volvió inmanejable, ya colapsó, y si no se hace algo, pues vamos a tener esos resultados que estamos viendo hoy en día con muchas familias enlutadas y con un clima de terror en el país. Ojalá tomen cartas en el asunto y asuman su responsabilidad. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.